Madre mía, chicos, acabo de leer una entrevista a Demet Özdemir que me ha dejado helada. La actriz, sí, la de Erkencikus, ha soltado una bomba sobre cómo la trataban en algunos trabajos y de verdad, es para flipar. Dijo algo así como que la usaban como objeto viejo. Toma ya. ¿Os imagináis? Cuando lees eso, lo primero que se te viene a la cabeza es que seguro que era por temas de edad, ¿no? Que se sentía infravalorada, que la veían como pasada de moda o algo así. Pero, error. La razón que ella da, bueno, la que intuye ella y yo sospecho que es la que es mucho más turbia, mucho más, ¿sabes? Para ser honestos, a mí nunca me dio la impresión de que Demet fuera una de esas actrices que se quedan estancadas. Siempre la veo superactual, con energía, innovando en sus papeles. ¿De dónde le viene a ella esa sensación de ser un objeto viejo? Me pone a pensar un montón. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ella se sentía utilizada, pero no por falta de frescura, sino por algo más de explotador. Como si la vieran como un producto que hay que exprimir al máximo sin importar su bienestar o su evolución como artista. Es esa típica mentalidad de que si algo funciona, se saca hasta la última gota de jugo, aunque sea a costa de la persona. ¿Me entendéis? Muchos dicen que esto pasa en todas las industrias, pero en la nuestra, la del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, se magnifica. Te ven como un buen negocio y dejan de verte como una persona. Y Demet, es súper lista, se dio cuenta de que la estaban usando para algo, pero no para su talento, sino para otra cosa que no le beneficiaba. Y aquí viene lo gordo, ¿cuál era esa otra cosa? Yo tengo mi teoría, y creo que muchos de vosotros también la vais a pillar. Cuando se habla de objeto viejo en el mundillo, y más si eres una mujer y una figura pública, a veces se refieren a que te usan para conseguir algo sin darte el crédito que mereces, o peor, para tapar otras cosas. ¿Recordáis todos los líos que ha habido en los rodajes, las presiones, las exclusivas que a veces se filtran sin control? Pues yo creo que Demet sintió que la metían en ese juego sucio. Como si la usaran de escudo o de anzuelo, para que la atención estuviera en ella, y no en otras movidas que ocurrían a su alrededor. Imaginaos, tú vas a trabajar con ilusión, con ganas de hacer tu papel, y te encuentras con que te tratan como a un mueble viejo, algo que está ahí para cumplir una función, pero que no tiene valor intrínseco. Eso es súper desmotivador y seguro que la hizo sentir fatal. Además, ella es muy transparente en sus redes, siempre ha mostrado su lado más humano. Que ella diga esto, que es una actriz joven y en la cima, te hace pensar en todas las demás que quizás están pasando por lo mismo y no tienen la valentía o la plataforma para decirlo. La verdad es que da pena pensar que alguien con tanto talento y carisma se sintiera así. Es como si la hubieran puesto en un pedestal, sí, pero para que nadie la tocara, para que no se moviera de ahí, y solo sirviera de adorno o de distracción. ¡Qué fuerte! Pero bueno, también hay que ver el lado positivo. Que ella lo diga ahora es un paso enorme. Significa que está sanando, que está poniendo límites, y que quiere que se la valore por quién es y por su trabajo real. Y eso, chicos, es un mensaje súper importante para todos, no solo para los actores. Así que nada, aquí os lo dejo para que le deis vueltas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la usaron para tapar escándalos o para sacarle provecho de otra forma?